Mucha atención, Ricardo Ospina, enviado especial de Mañanas Blue, está en este momento con el presidente de Bolivia, el presidente Evo Morales, que completa ya 2 días y medio en Caracas, asistiendo al funeral del presidente Hugo Chávez. Hoy es un día clave. Ricardo, adelante con Evo Morales. Efectivamente, Néstor, estamos aquí en Caracas con el señor presidente de Bolivia, Evo Morales, quien ha atendido esta invitación de Blue Radio. Señor presidente Morales, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos los amables oyentes de Colombia y en toda Latinoamérica. Muchas gracias por la entrevista, estamos acá para poder conversar en este momento, aprovechando el acompañamiento del hermano presidente Hugo Chávez Frías. Es un momento difícil, es un momento... ¿Cómo lo puede calificar? La muerte de una persona tan cercana, tan querida por usted como el presidente Hugo Chávez, ¿qué siente? Pues es muy duro, muy dolido, destrozado personalmente, pero también hay un profundo sentimiento del pueblo boliviano hacia Venezuela, hacia Hugo Chávez, presidente, comandante, no solamente de la Revolución Bolivariana de Venezuela, sino sigue considerando que es uno de los comandantes de las fuerzas libertarias de América y ahora que crece el chavismo. Por tanto, es muy doloroso y por eso desde ahí les venimos a acompañar al pueblo venezolano, a la familia, acompañar al presidente Chávez, que ya está sin vida. Y seguiremos acompañando a nuestro pueblo venezolano. Decía, hay un profundo sentimiento del pueblo venezolano hacia Venezuela, pero también del pueblo venezolano hacia Bolivia, porque Bolivia es hija directa de Simón Bolívar. Eso nos une, somos hermanos, los países latinoamericanos y con todos los países donde Simón Bolívar ha libertado, como Colombia, Ecuador, Perú, por supuesto Venezuela. ¿Cómo recuerda usted la primera vez que vio a Hugo Chávez? Bueno, veíamos en televisión, escuchábamos en los medios de comunicación, en la radio en especial, pero la primera vez que vi de cerca ha sido el 2002, un 6 de agosto, en la posesión de Gonzalo Sánchez de Lozada como presidente. En mi primera gestión como diputado expulsado del Congreso Nacional, retorné el 2002 y era la posesión de Gonzalo Sánchez Lozada, el presidente que se escapó de Estados Unidos después de hacer tanto daño al pueblo en los derechos humanos y en el tema financiero. Y vino como invitado a la posesión y estábamos en el palacio y cuando bajaba en las graderías para despedirse, me vio, me dijo: hola Evo, hola indio, tenemos que hablar Evo, indio. Y apenas nos alcanzamos la mano, pero tome nota con el Evo, tenemos que reunirnos, y así abandonó el palacio. La primera vez que nos damos la mano de lejitos, porque era tanta seguridad, tanta gente en la posesión. Usted se imagina como periodista los actos de posesión de presidentes. Eso fue en La Paz. En La Paz, el 6 de agosto del 2002. ¿Qué viene hacia el futuro para los pueblos de América Latina luego de la muerte de Hugo Chávez? Chávez crece y crece. Llego a esa conclusión. Chávez vive más que nunca, aunque nunca veremos con vida, solo es la diferencia. Chávez vivirá de por vida. Uno de los aciertos. Después de Cuba, tantos años de Cuba, bloqueos económicamente, aislados del mundo, por el capricho del imperio, Chávez alza la voz con fuerza
contra el imperio, contra el capitalismo, contra los neoliberales. Y con Chávez hemos perdido miedo frente al imperio. Y todos fortalecemos nuevamente. Y la presencia de Fidel y Chávez con los movimientos sociales, aprovechando las cumbres alternativas, ha sido tan fortalecedor. Es el chavismo. Pero si hay quien asuma ese liderazgo, presidente, si hay quien asuma esa fuerza que tenía el presidente Hugo Chávez, si hay la persona encargada de eso, o muchas serán las encargadas. Son los pueblos, las fuerzas sociales. Las fuerzas sociales del mundo que representan a los más desposeídos, los más abandonados, los más despreciados, como el movimiento indígena, patriotas que luchan por su dignidad, por su soberanía, clase media, intelectual, que lucha por su soberanía y dignidad, que no permiten las bases militares extranjeras, especialmente de Estados Unidos, en Latinoamérica, como en Colombia, pues esos crecen, van a seguir creciendo. A esa es la confianza. Lamento mucho decir con algunos medios de comunicación quieren enfrentarnos, confrontarnos. Ahora, ¿quién va a ser el líder? ¿Quién va a sustituir? Por supuesto, hay tantos líderes sindicales, líderes políticos, pero por encima de los líderes está el pueblo. Después de la muerte de Chávez, traté de comunicarme con algunos presidentes, hablé con algunos presidentes, entre ellos con Fidel. Yo dije al Fidel, ahora ¿qué hacemos? Fidel me dice, los pueblos no se van a dejar. Voy a Caracas porque nos atiende en este momento el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Se encuentra con nuestro enviado especial, Ricardo Ospina, que cubre el sepelio, la muerte del presidente Chávez. Ricardo. Néstor, efectivamente estamos aquí en directo con el señor presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Señor presidente, gracias por atendernos. ¿Qué viene para América Latina luego de la pérdida física del presidente Hugo Chávez? A seguir en esta batalla, seguir en esta lucha. Él nos dejó ya hecho el camino. Él está hecho. Él entregó su vida para concluir este camino, para abrir esta alameda, como decía Allende. Él hizo realidad el sueño de Allende en América Latina. Y ahora nos toca a nosotros darle continuidad a esta batalla. ¿Hay liderazgo en América Latina para seguir la senda, digamos, lo que estaba construyendo el presidente Chávez? ¿Hay quien puede asumir las riendas de esto? El liderazgo determinante está en los pueblos. Inteligentes en el pueblo. Los pueblos son determinantes. Aquí estamos viendo a este pueblo convertido en Chávez, manifestándose con él, por él y comprometido. Vicente Díaz está en Caracas, le repito, es miembro del Consejo Nacional Electoral. Señor Díaz, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Buenos días. Buenos días, Néstor. Saludos a ti y a las personas que nos escuchan. Sí, señor Díaz, quisiera saber la situación en este momento electoral en Venezuela. ¿Va a haber o no va a haber reconteo de votos? ¿En qué están ustedes, los miembros del Consejo Electoral? Bueno, lo que está en este momento es que yo hice una solicitud formal frente al país y frente al mundo el mismo día del acto de totalización, en la que le planteé al país que en virtud de la cercanía que había habido entre los dos candidatos, donde prácticamente cada uno de ellos tiene la mitad de los votos del país, y en virtud de que durante la campaña electoral había sido absolutamente desequilibrada, donde un candidato compitió contra el Estado completo, porque el Estado se abocó a favor de la candidatura del presidente electo actualmente, Nicolás Maduro, que para tranquilidad de todos los venezolanos se hiciese un conteo del 100% de los comprobantes de voto. En Venezuela el voto es electrónico, pero la máquina de votación emite un comprobante, y ese comprobante se deposita en una urna, en una caja que están en este momento selladas y guardadas, y esas urnas, esas cajas, al concluir el proceso de votación, se hace un recuento de ellas para comprobar que las máquinas contaron adecuadamente, y se cuenta al azar el 53% de ellas. Yo en mi solicitud hice el planteamiento de que se extendiera esa auditoría al 100% de las cajas para tranquilidad de todos los venezolanos, y a esa solicitud que yo hice públicamente en ese mismo acto
se le sumó el candidato opositor, Enrique Capriles Radosky, y lo aceptó también el candidato Nicolás Maduro, el presidente encargado que hay en Venezuela. De manera que el Consejo Nacional Electoral lo que tenía que haber tomado una decisión, yo digo que de inmediato, y proceder con esta operación del conteo del 100% de las cajas en presencia de los testigos de todos los partidos. Lamentablemente eso no ha sucedido hasta ahora, y en protesta precisamente por la no decisión del Consejo sobre el particular, en el acto de proclamación del candidato Maduro como presidente electo, yo me negué a participar porque me parece que era un irrespeto a los venezolanos el hacer la proclamación sin haber tomado previamente la decisión de abrir todas las cajas e informarle esto al país para tranquilidad del país. Sí. Y entonces lamentablemente en las calles hay protestas, el 99% de ellas pacíficas. En algunos casos se han presentado unas situaciones de violencia absolutamente condenables, pero ahí se ha creado un clima de tensión en el país por esta situación. Sí, doctor Vicente Díaz, le pregunto desde Caracas, hemos hecho un recorrido por esas manifestaciones, la gente está muy molesta por lo que ha venido pasando, y yo quiero preguntarle por qué el Consejo Nacional Electoral, a través de Tibisay Lucena, que es su directora, su presidenta, no ha aceptado hacer ese reconteo que está pidiendo Enrique Capriles y que está pidiendo usted. Ella afirmaba ayer que hasta que a ella no le entreguen una carta o una solicitud formal, no lo va a hacer. ¿Eso lo pueden hacer de oficio o se necesita una solicitud por escrito de las personas? Se puede hacer de las dos maneras, se puede hacer de oficio, y ya de hecho yo presenté la solicitud formalmente en condición de rector de oficio. Yo la presenté para discusión del Consejo en el propio día de ayer, para que de una vez el CNE tomara la decisión. Y se puede hacer a instancia de parte, a solicitud de uno de los candidatos, en este caso de Enrique Capriles Radosky, pero también el otro candidato ya había manifestado públicamente que él no tendría ningún desacuerdo con esto. Don Vicente, está en la línea Andrés Izarra, usted lo conoce mejor que yo, fue ministro de Comunicaciones del presidente Chávez y tiene una denuncia para formularle. ¿Usted me acepta este diálogo aquí a varias voces? Bueno, usualmente no lo acepto porque yo soy un árbitro electoral. Andrés Izarra es un dirigente de un partido político. Sin embargo, yo le tengo mucho aprecio y respeto a Andrés, y bueno, no tengo inconveniente en dialogar unos minutos con él. Don Andrés Izarra, buenos días en Caracas. Señores, buenos días allá en Colombia. Vicente, buenos días. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo amaneció tu familia hoy? Yo espero que hayan amanecido bien. Bueno, ¿Sabes cómo amaneció mi familia hoy, Vicente? ¿Sabes cómo amaneció mi familia hoy? ¿Tú sabes cómo amaneció mi familia hoy, Vicente? Toda mi familia. Yo tengo a mi papá refugiado. Yo tengo a mi papá refugiado en un hotel con su niño de 8 y 3 años. ¿Tú sabes por qué, Vicente? Porque las hordas fascistas que fueron a su casa ayer trataron de quemarle la casa. Yo tengo a mis hijos, Vicente, con mi esposa, refugiada en una casa cercana a donde vive la rectora Lucena, tu compañera de trabajo, Vicente, tu compañera del CNE. Mi niña se durmió anoche en llanto cuando las hordas fascistas fueron a casa de tu compañera Tibisay Lucena a quemarle la casa, Vicente. En eso estamos, por la irresponsabilidad de la dirigencia opositora y tuya misma. Porque tú no me vas a decir que las irregularidades de una gente que estaba arengando a 100 metros de un centro electoral es razón para el llamado de esa responsabilidad que hizo el candidato Capriles ayer y que nos costó 5 muertos esta mañana. La quema de CDI, de centros de salud, la quema de centros de alimentación, la violencia que se vivió en este país anoche por la irresponsabilidad de esa dirigencia opositora. Ojalá que tu familia siga bien, Vicente, y que no pase nada, y que hagamos un llamado a que esa dirigencia irresponsable y tú mismo, Vicente, ponga un freno a la locura que se desató de las hordas fascistas que militan en la oposición. Te lo digo del corazón y con todo el dolor que estoy pasando por lo que mi familia ha tenido que atravesar anoche. Ojalá, Vicente. Señor yo te Izarra. llamo a la cordura, ¿sabes? Señor yo Izarra. te llamo a la cordura. Muchísimas gracias, Vicente, por llamar a la cordura a todos esos fascistas que están en la calle. Don Vicente, llenando de odio y de don violencia Vicente, este país. ¿usted quiere responderle algo a Andrés Izarra?
Sí, lo voy a responder a Andrés, si él me lo permite y me escuche. Siempre te he escuchado, Vicente, en la casa donde tú y yo desayunábamos, allá con Tibisay y Lucena, con mucha cordialidad, fue tocada anoche, ¿sabes? Fue atacada anoche esa misma casa, por más de una hora. Yo estaba ahí, yo lo vi. Pero, don Andrés, yo entiendo que la situación que usted está pasando es difícil, pero le pido que entienda mi posición. También quiero que responda el rector del Colegio Electoral, señor Díaz. Sí, Andrés, yo te entiendo perfectamente. Yo condeno esos actos, me parece que son actos de naturaleza pacífica. Yo solo lo dije ayer a la propia Tibisay Lucena. Conversé con ella en reiteradas oportunidades mientras esas cosas estaban sucediendo. Yo condené el asedio que hubo a las sedes del poder electoral por algunas personas. Yo estoy de acuerdo con que la gente, si quiere protestar, proteste, porque hay un marco constitucional que lo permite. Estoy en desacuerdo con cualquier hecho de violencia, venga de donde venga, así como he condenado el acoso que ha habido hacia marchas pacíficas de estudiantes opositores que han sido agredidas de manera fascista también por partidarios del gobierno, y como he condenado en diferentes oportunidades. Tú sabes, Andrés, que yo recibí 730 amenazas por teléfono, amenazas a mi vida por teléfono. Y tú sabes que gente de mi familia ha sido amenazada. De manera que este es un tema de tensión política y de polarización que precisamente tenemos que darle tranquilidad al país y confianza al país. Y la mejor eso que le estamos pidiendo todos, Vicente. Pero déjame terminar, Andrés, que yo te escuché. Déjame terminar. Sí. Déjame terminar, por favor. ¿Está bien? La mejor forma de dar tranquilidad al país es una actuación responsable por parte de todos los que tenemos responsabilidad en el país. Y la mejor forma de hacer esto es, primero, una condena general a la violencia, venga de donde venga. Venga de donde venga. Tú sabes que el día de la elección hubo piquetes de personas armadas que llevaban franelas del partido que tú perteneces, haciendo disparos al aire y amedrentando electores. Eso lo tienes que saber tú, porque ustedes tienen reporte de todas estas cosas. De manera que estas cosas hay que controlarlas todos, porque todos tenemos familia, y yo tengo a toda mi familia en Venezuela, y toda mi familia ha sufrido momentos de angustia y de amenazas en diferentes oportunidades. De hecho, en una oportunidad en que amenazaron a mi hijo, no fue una amenaza virtual, fue una amenaza real, con pistola en la mano. Tuvo que intervenir el gobierno nacional, no voy a mencionar a la persona, inclusive el gobierno nacional, que tuvo que intervenir para que cesara esa agresión a familia mía. De manera que yo te entiendo perfectamente y lo condeno y lo voy a condenar siempre, y yo he manifestado que mi solicitud es una solicitud institucional de que le demos tranquilidad al país, haciendo un proceso de apertura de todas las cajas que no nos cuesta nada como país, no nos cuesta absolutamente nada. Esas cajas están perfectamente resguardadas. Yo acabo de decir que esas cajas no están siendo destruidas por las Fuerzas Armadas, que esa destrucción que se está reflejando en prensa obedece a esquemas de material oficial y formal que se han hecho en el pasado, pero que ya que están siendo resguardadas, no nos cuesta nada como autoridad electoral tomar la decisión de inmediato de hacer ese proceso de reconteo, que nos llevaría solamente unos cuantos días y que estoy seguro que contribuiría a darle calma a la nación. Ya el 54% fue auditado, ya los votos fueron contados porque el voto es automatizado. Vicente, tú lo sabes. Yo lo sé. Tú lo sabes bien. Todo eso que ustedes están pidiendo es una nimiedad, es un acto que no le va a sumar nada a un proceso que es absolutamente transparente. Porque ese mismo proceso se sirvió para elegir a Capriles como gobernador, que por cierto ganó con solo 40.000 votos de distancia, solo 3 puntos de nuestro candidato, y se le reconoció su voto. Porque cuando gana la derecha, entonces no hay problema, el sistema electoral es perfecto. Pero cuando gana el pueblo, cuando gana Chávez, entonces sí hay que revisar porque se pone en duda todo. ¿Por qué ese doble estándar, Vicente? ¿Por qué? Pero bueno, ya que me lo preguntas, permíteme responderte. Porque no es igual, Andrés, en el mundo entero. El propio José Vicente Rangel, cuando ganó el gobierno en México y perdió López Obrador,
que la diferencia fueron 2 puntos. El propio José Vicente Rangel declaró públicamente, siendo vicepresidente de la República por el partido de ustedes, declaró internacionalmente que el gobierno no puede ganar por pocos votos sin que se revisen los resultados a fondo. Y él se sumó a la solicitud de López Obrador de que se abrían todas las cajas en México para confirmar la victoria del gobierno en contra de López Obrador. Y esa solicitud nacional e internacional condujo a México a abrir todas las cajas, a contar todos los votos cuidadosamente, y ratificaron el triunfo del gobierno, y López Obrador reconoció sin problema la elección. Porque no es lo mismo cuando gana el gobierno con décimas, Andrés, que cuando lo gana la oposición, porque el gobierno en Venezuela tiene el control de todos los hilos del poder, de todo, al punto de que hoy el material electoral está custodiado por el gobierno nacional, lo están custodiando ustedes, Andrés. Y sin embargo, a pesar de eso, la oposición está pidiendo que ese material que están custodiando ustedes simplemente sea recontado. Eso, y como tú bien dices, lo acabas de decir, eso es una nimiedad. Y si es una nimiedad, ¿cuál es el inconveniente de hacerlo? ¿Cuál es el inconveniente de hacerlo? No hay ninguna razón para no hacerlo. Yo lo manifesté ayer en una declaración que di. Yo no creo, yo no tengo ningún indicio para pensar que va a haber diferencia entre lo que está en el comprobante de votos en físico con los resultados de la máquina de votación. Y lo acabo de decir allí frente al pueblo español, que no ha habido resultados diferentes en ninguna elección entre lo que está en los comprobantes de papel y lo que arroja el sistema automatizado de votación. Pero creo que es un gesto de confianza y de tranquilidad para quienes desconfían de CNE, que es una parte muy importante del país, como tú lo sabes, para quienes desconfían de nosotros, los rectores del CNE, para darle tranquilidad al país, y no nos cuesta absolutamente nada. Curiosamente. Creo que el caso de México no es el más, el caso de México no es el más afortunado. Es un sistema electoral que es manual y que además todos sabemos cuál ha sido la historia del fraude en México. El sistema electoral en Venezuela, como tú le has dicho muchas veces, es robusto, es perfecto. Citar lo que dijo José Vicente Rangel fuera de contexto creo que no es la mejor forma para argumentar a favor en este momento de tu posición. Insisto, el 54% de las actas ya fueron auditadas, fue avalado por los observadores internacionales que estuvieron ayer, hicieron pública su declaración de la transparencia y la forma limpia como se llevó a cabo el proceso. Hay aquí un Estado de Derecho, hay unos procedimientos. Si la oposición no está de acuerdo, que impugne la elección y vamos al procedimiento que dice la ley de cómo tiene que desarrollarse. Lo que nosotros criticamos y cuestionamos es que el candidato Capriles, con los ojos puyúos, con el odio que le caracteriza, llama ayer a sus hordas fascistas a salir en la calle, y hoy amanecemos con este saldo de tristeza, de violencia, de sangre que ese irresponsable llamado dejó ayer. Eso es lo importante, porque aquí no estamos hablando de tecnicismo, Vicente, esto es un problema político. Y tenemos que evitar que esto se nos salga de las manos y que esos llamados a la violencia que hizo ayer el candidato opositor se sigan haciendo. Es muy peligroso, están jugando con fuego y están tratando de crear aquí una marcha que vaya al CNE. Como tú, te agradezco por haber condenado eso, las agresiones que sufrió tu gente del CNE, que ha venido sufriendo desde hace meses, por parte de esa juventud que tú dices pacífica, los de ABU, que recuerdo cuántas veces han atacado tus centros electorales a nivel regional, que los han saqueado. Y esa misma marcha quieren llevarla a una marcha grande al CNE, al centro de Caracas, para crear una condición como la de abril 2002 que le permita llevar la marcha a Miraflores y dar un golpe de Estado. Estamos en una situación donde se están tratando de crear las condiciones por parte de esta derecha que ha jugado muchas veces a patear la mesa y a no jugar bajo las reglas de la democracia. Lo hemos vivido en el pasado con distintos intentos de golpe de Estado que han dado, y efectivos algunos de ellos. De nuevo en esta ocasión. Señor, el llamado nuestro, y pido que te sumes, Vicente, tú tienes una gran responsabilidad en todo esto, tú lo sabes. Señor Izarra, señor Díaz, me queda un minuto, les pido que entiendan la situación de tiempo también en esta cadena de radio en Colombia. Señor Díaz, si usted quiere contestarle algo a Andrés Izarra. Sí, le voy a contestar muy rápido, Andrés. Andrés, la sede del CNE del Zulia fue atacada, fue
secuestrados sus funcionarios por el señor Di Martino, alcalde del PCV, y los grupos del PCV en las elecciones del 2008. Lo acercaron, personas embarazadas tuvieron que salir en ambulancia porque un alcalde de ustedes atacó la sede del Consejo Nacional Electoral del Estado Zulia. Eso yo lo condené en su momento, igualmente como condeno lo de ahora. Eso no se puede hacer, no se puede permitir. Y no hubo un llamado de Enrique Capriles a la violencia, Andrés, eso no es cierto. Ahí está el testimonio de él. Es un llamado a una manifestación pacífica de protesta para llevar un documento al CNE. Es lo que están haciendo ellos. Ellos quieren llevar un documento ejerciendo su derecho legítimo al pataleo, su derecho legítimo a la protesta. Eso está consagrado en la Constitución. Ellos pueden perfectamente ir en una marcha siempre y cuando, obviamente, tiene que ser absolutamente pacífica. Y se puede poner un cordón de seguridad para que la marcha no llegue hasta las puertas del CNE por razones de resguardo de las instalaciones del Estado, como se ha hecho en otras oportunidades, y que entre una comisión pacíficamente y entregue su comunicación, que es lo que ellos quieren hacer. De hecho, lo conversé ayer con la rectora Trinfay Lucena y me pidió inclusive que le informara a qué hora van a ir ellos para ella estar ahí y recibir la documentación. Ahora su turno, señor Izarra. 30 segundos para terminar este diálogo. Muchas gracias. Qué curiosa manera de llamar a una marcha, a una protesta pacífica, usando palabras como descarga tu arrechera, palabras textuales que usó ayer el candidato opositor a la hora de llamar a esas protestas y que desencadenaron este saldo de sangre, tristeza y violencia que tenemos en la mañana de hoy. Sí, Andrés, recuerda que él dijo eso de descarga tu arrechera refiriéndose al cacerolazo. Recuerda muy bien, no lo vincules con la marcha. Lo dijo refiriéndose al cacerolazo. No, yo me refiero a las lecciones que ese lenguaje ocasionó anoche y el saldo de violencia y tristeza que tenemos. Tenemos 5 venezolanos que han fallecido a raíz de eso. Cuando el presidente perdió la reforma, cuando el presidente perdió la elección de la reforma, el presidente dijo que la victoria de la oposición es una victoria de mierda, Andrés. Tú sabes eso perfectamente. Lo dijo varios días más tarde, Vicente, llegó un contexto respondiéndole a unos medios de comunicación que estaban falseando lo que ahí había ocurrido, que inventaron una historia que puso ñapita en el Nacional. No saque la cuestión de contexto, Vicente. No saque la cuestión de contexto. Ayer todo el mundo vio a tu candidato con los ojos puyúos, en un llamado de odio, en una gestualidad física, acompañando a un verbo incendiario, y fue lo que produjo el saldo que tenemos esta mañana. Una diligencia opositora irresponsable. No, lo único que estamos pidiendo es que dejemos de lado esos llamados. Vamos a actuar en el marco de la democracia, en el marco de la ley, y con la elección canalicemos toda esa arrechera, como dice el candidato opositor, por la vía de la ley y de la paz. Eso es lo que estamos pidiendo. Hagámoslo en paz. Pero es que en eso yo lo acompaño. Yo acompaño eso. Y acompaño permanentemente. Yo creo que esto hay que canalizarlo por la vía pacífica. No se puede cancelar el derecho a la protesta, pero tiene que ser una protesta pacífica y democrática. Una protesta pacífica y democrática que conduzca a que las partes se entiendan y a que haya una solución que satisfaga a todas las partes. Pero lo que no se puede hacer es desatender el llamado de una parte del país que siente que sus derechos fueron vulnerados, y que yo creo que una vez que se concluya ese conteo, en el caso de que se apruebe, ojalá que se apruebe por parte del Consejo, eso le va a dar sosiego y tranquilidad a todos los venezolanos. Y el propio candidato lo ha dicho, que se haga ese reconteo y yo lo aceptaré sin protesta de ninguna naturaleza. Están escuchando. No cuesta probar ese conteo. Están escuchando ustedes el debate que no ha ocurrido en Venezuela. 9:25, señor Díaz, Vicente Díaz del Consejo Electoral, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Un abrazo desde Colombia, don Vicente. Gracias a usted y Andrés, me gustaría inclusive que lo conversáramos todo esto personalmente en Venezuela. Tú sabes que yo siempre estoy en disposición de conversar todo. De hecho, siempre he estado pidiéndole conversación al gobierno para resolver todas estas cosas.